Los argumentos son bien claros, es decir, uno para tener una idea o para comprender si un tributo sube o baja, tiene que ir a la alícuota. Entonces, si las alícuotas se suben, obviamente estamos ante la presencia de la suba en el impuesto, y si se baja, se baja. O sea que eso es lo que uno tiene, el primer análisis que tiene que hacer. Nosotros fundamentalmente, si vamos, tenemos 4 tasas que explican el 90% de los recursos municipales. Usted nos decía, perdón, que Sí. cada tasa ustedes de alguna manera se dividen en alícuotas y el mínimo. ¿No Y el se mínimo. podría explicar eso? Sí, sí, quería cerrar y entro en la explicación de las alícuotas y de los mínimos. Nosotros tenemos fundamentalmente 4 tasas que son el 90% de la recaudación, que son la tasa comercial, la tasa de alumbrado público, tasa inmobiliaria y la tasa de agua y cloaca. En esas 4 tasas, 2 de las tasas, tasa comercial y tasa de alumbrado, tienen reducción de alícuotas, o sea, menos impuestos. Y en el caso de la tasa inmobiliaria y la tasa de agua y cloaca, es la misma alícuota que el año pasado. Por lo tanto, no podemos estar hablando de aumentos de impuestos. Lo que acá por ahí se confunde, o yo diría hasta con mala intención, porque sabemos que esto ya está bien informado, ya está comprendido. A veces algunos concejales cuando comienzan su mandato tienen alguna confusión cuando hablan en materia de cuestiones tributarias. Pero es un contador el opositor, digamos. Bueno, acá sí, pero hay que tener en claro una cosa. Esta ordenanza, en primer lugar, el presupuesto fue aprobado por unanimidad. En el presupuesto, en el mensaje del presupuesto, se decía precisamente cómo iba a mandarse la ordenanza. ¿Y qué es lo que se decía en ese mensaje? Se decía que no iba a haber aumento de alícuota en ninguna de las 4, lo que nosotros no sabíamos que íbamos a terminar bajando las alícuotas. Esto sucedió fundamentalmente porque entre la aprobación del presupuesto y la de la ordenanza impositiva surge el famoso pacto fiscal que firma la Nación con la provincia y donde todos se comprometen a ir bajando la presión fiscal. Porque es cierto, nuestro país tiene un problema de presión fiscal alta en términos generales, pero también tenemos que decirlo que no lo ejercen los municipios. Hay estudios de universidades, está el estudio del IARAF, donde está estudiado cómo se ejerce la presión fiscal. Y la presión fiscal la ejerce un 80% del Estado Nacional, un 17% de las provincias y un 3% solamente de los municipios. Entonces está bien claro que la presión fiscal no viene por el lado de los municipios. Ahora bien, se trata todo de que colaboremos en esta idea de la cual todos compartimos que es necesario bajar la presión fiscal en la Argentina. Ante eso fue la decisión política del intendente de decirnos entremos en un sistema de que aquellas tasas que en promedio estemos por encima, en promedio a nivel provincial, estemos por encima, en un periodo de 3 años estemos debajo de ese promedio. Y eso nos pasaba con la tasa comercial y la tasa de alumbrado público. Ahora, cuando vamos al tema de los mínimos, ¿qué es lo que se aumenta? Y es lo que se aumenta todos los años y lo que aumentan todos los municipios y lo que aumenta la provincia en su ley impositiva, tiene que ver cuando hay inflación, uno tiene que actualizar los mínimos, porque si uno no actualiza los mínimos, lo que produce es un desfinanciamiento del Estado. Es decir, no podemos nosotros, si el año que viene, que esto está reconocido por el propio gobierno nacional, después podemos discutir el porcentaje de la inflación, si va a ser un 15, un 20, un 25, un 30, eso es otra historia. Pero lo que nadie discute, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local, es que va a haber inflación. Bueno, frente a un contexto que va a haber inflación en el 2018, el Estado provincial no puede tener los mismos recursos que tiene este año, porque va a tener mayores gastos. Bueno, eso se corrige a los mínimos, pero eso no tiene nada que ver con el aumento del tributo. El aumento del tributo lo marca la alícuota. De manera entonces que en términos generales hay una baja. Ustedes consideran que hay una baja y contrarrestan por ahí las palabras del contador Benítez, que es concejal, en relación a que él dice que, bueno, ha subido un porcentaje bastante importante. Bueno, el porcentaje en promedio del 25 y el caso más alto se da en el agua, que es un 30, o sea que tampoco podemos hablar de porcentaje alto cuando vemos que los mínimos en muchos municipios, pongo el ejemplo de Paraná, subió un 50% y un 60% en inmobiliaria y en agua. O sea que obviamente tenemos que hablar que también el tema de los mínimos no es el aumento no es el mismo que se ha dado en otras localidades, también está por debajo. Pero vuelvo a repetir, una cosa es el mínimo, que sí o sí hay que actualizarlo todos los años, por eso la ordenanza impositiva también es anual. ¿Por qué es anual?
porque todos los años hay que establecer los valores de acuerdo al contexto económico que se va a dar. En ese contexto nosotros hemos hecho un aumento de los mínimos muy poco significativo, que es este promedio que yo digo del 25 o el 30%. Y otra cosa que es importante, esta ordenanza, más allá de la declaración de algún concejal en particular, fue aprobada de los 12 concejales por 10 concejales. Tiene también un amplio consenso de la oposición. Y muchas de las cosas que definimos en esta ordenanza fue también a través de sentarnos y negociar, hablando en buen sentido de la palabra, muchas de las cosas que la misma oposición nos marcaba. Sierra, por último, en 2 líneas, ¿cómo está la situación financiera de la municipalidad más allá de estos aumentos? Bueno, nosotros esperamos hasta el mes de noviembre, la municipalidad está en equilibrio fiscal, esperamos que este año cerremos de vuelta. Acá hay una decisión política del intendente de que los números cierren, independientemente que yo siempre remarco que desde que se reformó la Constitución ya está por ley esto. Pero bueno, uno se pregunta cuando ve los cierres de ejercicio, que esto lo publica el Tribunal de Cuentas, vemos que muchos municipios no cierran con equilibrio fiscal y sin embargo, ¿qué pasa? Hay una ley y no pasa nada. Entonces, no está reglamentado cuál debería ser, algún tipo de penalidad debería haber para aquellos municipios que no cierran con equilibrio. Bueno, nosotros tenemos el mes de diciembre, que es un mes alto en materia de gasto, porque tenemos el aguinaldo. El cierre de ejercicio implica que también haya una mayor aceleración en el pago a proveedores. Así que bueno, esperamos, vamos a decir que estamos tomando todas las medidas para que podamos este segundo año consecutivo cerrar los números de forma equilibrada, que la deuda pública sigue bajando, la deuda pública en Concordia no es significativo, el mismo gobierno nacional la ha reconocido, es uno de los municipios menos endeudados del país, y bueno, la política es continuar por este sendero.